La vivienda en España. La vivienda en España es un gran problema sin solucionar en décadas, por no decir en un siglo o medio siglo, por lo menos. Es un problema que hemos vivido en todas las generaciones. Incluso hay una generación que se llama la generación del vacío, que es más o menos los que nacieron entre 1982 y 1992, en los cuales ni siquiera tuvieron ningún tipo de ayudas en el momento en el que estaban en la edad media de adquirir una vivienda. Todo ese tipo de ayudas a esa generación se les fue negada, ¿no? Es lo que se llama la generación del vacío. No existía ningún tipo de ayudas. Entonces, si tú conoces a día de hoy a alguien que haya nacido en esa década y que tenga una casa, a ese señor hay que besarle los pies porque ha tenido que hacer lo que nadie ha hecho en este país para poder comprarse una casa. A no ser que lo haya heredado o lo que sea, ¿no? Hablando de circunstancias normales. A ese señor, señora, hay que besarle los pies, porque el esfuerzo que han tenido que hacer y contra la marea que han tenido que luchar no lo ha hecho ninguna otra generación, ni antes ni después. La de antes vivía en el mundo de las pesetas. Los pisos, coches, inmuebles y demás se compraban con un billete encima de otro. Entonces, y que costaban pues el precio real que existía, ¿no? Y los de después vivían ya en el euro y han recibido todo tipo de ayudas en todo momento, ya sea por jóvenes, ya sea por familia numerosa, ya sea por lo que sea. Al fin y al cabo siempre han tenido algún tipo de ayudas que por ende han restado la presión por un lado y han podido liberarla por otra, ¿no? Entonces, el tema de vivienda es un tema muy controversial, es un tema que no se ha trabajado bien nunca, es un tema que ningún partido político en España ha sabido hacerlo bien y ahora nos encontramos pues que estamos a 39 días, 8 horas y 35 minutos de las elecciones municipales y quieren correr nuevamente en hacer una nueva ley de vivienda antes de las elecciones municipales, ¿no? Nos encontramos en eso, pues contrarreloj nuevamente, así mismo como la del solo sí es sí, pues estamos contrarreloj ahora mismo para hacer una ley de vivienda nueva. La nueva propuesta del Partido Socialista, en acuerdo con Esquerra Republicana y con EH Bildu, es la aprobación en el Congreso de la ley de vivienda tras casi 3 años de negociaciones. 3 años de negociaciones. Esto es, lo mismo de siempre. ¿Qué estaban negociando? ¿Qué estaban negociando? A ver, o sea, de verdad, o sea, cuando, o sea, es que esto es, aquí es cuando yo reivindico una vez más que este programa es para eso, es para que nos demos cuenta de que esto pasa muy desapercibido. 3 años de negociaciones, ¿de qué? ¿De si Pedrito Sánchez sigue como presidente? ¿De si Esquerra Republicana y EH Bildu le regalan los votos para seguir como presidente? Porque no sé qué negociaciones puede haber para llegar simplemente a... Se fijarán unas limitaciones en las subidas de todos los alquileres del 3% a partir de 2024 y una vez finalice el actual tope al 2%. Y luego de 2024, cuando termine el 2024 con el 3%, el tope del 3%, van a crear un índice basado en aires, burbujas y jabones, que no han dicho ni cómo, ni de dónde, ni por qué. Simplemente habrá que esperar. Esto es por ciencia infusa. Hay que esperar y tener mucha fe de que Pedrito Sánchez de aquí a 2024 tendrá una solución y un índice nuevo en el cual basar el precio del alquiler. Si poco te parece, todos los demás índices en los que ya se basa el precio del alquiler. Porque no nos olvidemos que la mayor parte del parque inmobiliario que está en alquiler a día de hoy es de tenencia
privada, por ende, o están pagando una hipoteca que ya tienen un índice como el Euribor, o si son grandes tenedores, pues tienen ciertas mejoras ahí y demás a la hora de tributar en Hacienda, pero sigue existiendo cualquier tipo de índice que obliga que esa persona tenedora de ese inmueble que lo pone en alquiler tenga o no que subir el precio, ¿no? El IPC, etcétera, 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 etcétera. Entonces, proponen esto, un 2% en lo que llevamos de año de 2023, un 3% para el 2024 y cuando finalice estos 2 años, proponer un nuevo índice en el que basarse. Ahora bien, la letra pequeñita de esta pequeña propuesta, que es lo que ya ellos han llegado a un acuerdo, pues vuelvo y repito, con los secuestradores del gobierno, ¿no? Entonces, la letra pequeñita. Si tú hablas con cualquier economista y analizas estos datos, estas dos pequeñas frases, que es que tampoco hay mucho más, son dos datos muy fáciles. Analizas que ya le han puesto un tope del 2% a los alquileres este año, de un 3% al año siguiente. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos aseguran que el IPC va a estar por encima de eso. Entonces, si el IPC va a estar por encima, o ya está por encima del 2 este año, y va a estar por encima del 3 en 2024, por ende, esta ley tendría sentido y sería lo que ellos llaman topar los precios del alquiler para que no suban más allá de lo que podrían subir. Por ende, se entiende que el IPC va a estar por encima del 3% en 2024. Si hacemos un simple cálculo, eso nos quiere decir que cualquier tasa de interés de cualquier préstamo público-privado o cualquier hipoteca, en 2024 es posible que lleguemos a estar en un 4,5% o un 5,5%. Es topar los precios. Entonces, esto lo único que va a atraer es, como ya hemos dicho muchas veces, que la gente no quiera alquilar sus pisos. Entonces ahora es cuando entra pues todo el movimiento reaccionario político español en relación a esto lo que proponemos, esto no es topar los precios, simplemente es frenar un poquito esa subida y que los tenedores de pisos no se quieran hacer millonarios a costa de poner sus bienes que han sudado en tener o que hayan heredado, pero que aunque los hayan heredado, porque es que eso también lo escuchas entre los políticos, es que la gran mayoría de gente que tiene 5 o 6 pisos los ha heredado, como diciendo, no se los ha sudado, por ende se los podemos quitar o podemos decir que los pongan a precios baratos, porque como ellos no se lo han sudado, realmente no. No, pero no ha sido ellos, ha sido su abuelo, ha sido su padre, ha sido su tío el que se lo sudó en su día. Por ende, el gasto de fuerza que se haya hecho para adquirir ese piso puede ser más o puede ser menos, pero dentro de todos los años que ha tenido de adquisición tiene una revalorización. Entonces esa revalorización tiene que ser compensada de alguna manera. Entonces no puede venir un político a día de hoy a decidir qué hacer. Y es lo que están intentando con esto, ¿no? Intentar poner un tope a los precios. Entonces existen reacciones como la que vamos a poner ahora de el tema este de qué hacer con, pues cuando te encuentras con personas como una señora de 65 años que tiene unos cuantos pisos en alquiler y es considerada una gran tenedora como va a ser a partir de ahora, ¿no? Cuando se hicieron estas declaraciones en el programa Explica Vivienda de La Sexta y el señor Maestre, Antonio Maestre, respondió que tener más de 6 pisos ya es considerado un gran tenedor, porque él lo ha dicho así, cuando la ley actual, o al menos hasta esta última propuesta, es arriba de 10, ahora lo quieren bajar justamente a eso, a 6 o 5 creo que era, no recuerdo bien el dato, pero lo quieren rebajar entre 4 o 5 viviendas de promedio, ¿no? Escuchábamos estas contestaciones de Antonio Maestre a esta pobre señora, pues que le han ocupado una casa, le han dejado de pagar y se la han destrozado por completo, ¿no? A ver, perdón.
de alguna manera se siente señalada porque los propietarios se les señala como el problema, pero ¿usted cree que ustedes son la solución? Yo siempre digo, yo me pondría un letrero aquí diciendo, yo formo parte de la solución de la vivienda, porque yo tengo 6 familias cubiertas su necesidad vital, que es la vivienda, y si no, el Estado no les ofrecería nada. Entonces, se encontrarían verdaderamente en la calle. Bueno, hay soluciones. El Estado yo digo puede, que yo no soy el problema. puede expropiar las viviendas y entonces se podría ofrecérselas. Lo que pasa es que tampoco seguramente no estaría de acuerdo. Pero usted, Pero por ejemplo... ¿Expropiar las viviendas, maestre? que podría expropiar las viviendas a los mayores de 4 viviendas, por ejemplo, y seguramente no La estarían de acuerdo. definición legal de un gran propietario es más de 10, ¿no? Vamos a dejar Bueno, claro. pero una cosa es la definición legal. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que tener 3 o 4 viviendas ya está bastante, Rosa, que le quieren bastante bien. expropiar. Rosa María. O sea, yo creo que ya está bastante bien, ¿no? O sea, una cosa es la ley y otra cosa es lo que me salga a mí de los cojones. O sea, prácticamente es eso lo que ha querido decir, ¿no? Una cosa es la ley, que diga que 10 viviendas es un gran tenedor, y otra cosa es lo que me salga a mí de los cojones, y a mí ahora mismo, en esta reivindicación que yo estoy haciendo, 4 ya es bastante. Y creo que podemos estar todos de acuerdo. Pues no estamos todos de acuerdo. Lo siento mucho. Porque tú no sabes realmente el esfuerzo que ha tenido que hacer esa señora para tener esas 4 viviendas. Y como dice, nos guste o no, puede cobrar más, puede cobrar menos, el arrendador puede ser mejor o peor persona, porque hay de todo en este mundo. Yo soy una persona que ha alquilado siempre. Conozco todo tipo de arrendadores, todo tipo de arrendadores. Y soy experto detectando arrendadores abusones y de todo tipo. Lo conozco y aquí hemos discutido muchas veces de esos y a mí se me ha criticado muchas veces porque tengo una doble vara de medir en ese sentido, ¿no? Porque yo lo he sufrido y yo sé lo que es ir a alquilar un piso y que de repente un tío te venga y te diga que son 3 meses de fianza porque a él le sale de los cojones. Pues vale, pues muy bien. Pues yo a ti no te voy a alquilar. Esto es libre oferta y demanda. Yo a ti no te alquilo. Y habrá otro pues que sí le alquile, ¿no? Pues ya está. Pues bueno, pero no estoy de acuerdo que tú hagas esas cosas así. Pero fuera de cualquier cuestión personal o reivindicación que se haya podido hacer, esta señora, pues sí, tiene algo de razón. Y es que está poniendo en riesgo su patrimonio. Recordemos que esta señora alquila y uno de los pisos le han dejado de pagar durante mucho tiempo, que no se nos olvide el contexto, a lo que a este señor, el Antonio Maestre, se lo pasa por el forro de los cojones y le falta el respeto de esa manera a esta señora, que vuelvo y repito, yo me levanto y le digo, eres un impresentable maleducado, para empezar, y ser políticamente correcto. Porque lo que realmente le diría, me echan del plato. Entonces, abusar de tu posición de poder mediática, como es la de este señor Antonio Maestre, que le invitan a este... Bueno, es La Sexta, entendemos que se inviten a estos personajes a un canal como La Sexta, ¿no? Pero que esta señora, dentro de su esfuerzo de tener 4 viviendas, pues sí, está haciendo algo que el Estado no está haciendo. Y es verdad, el Estado no ha hecho nada para facilitar la adquisición de viviendas o que las personas vulnerables tengan acceso a una vivienda. No han hecho nada. Y se han visto en los mismos problemas que me he visto yo, tanto antes, cuando tenía 10 euros en el bolsillo, a después, cuando no he tenido problemas de dinero. Son las mismas circunstancias. Y someter a las mismas circunstancias a 2 personas en 2 situaciones económicas completamente diferentes, lanzarlas al mercado, a intentar buscar algo como tan simple como una casa donde vivir, el gobierno no ha hecho nada. Y ahora de repente se les ilumina les ha venido así una iluminación del cielo, les han bañado con sabiduría y ahora de repente se acuerdan de que tienen a lo que se llamaba el Banco Malo o la Sareb, y nuestro querido presidente Pedro Sánchez ha dicho que va a liberar o que va a poner en movilización las 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler asequible. Dice, el presidente del gobierno se compromete a pasar del 3% de vivienda pública al 20% para limitar los precios. Tener en cuenta estos datos, vamos a hacer una pequeña regla de 3. Como ya he dicho, es la única manera en la que yo sé usar las matemáticas y yo creo que me sirve para todo esto, ¿no? Recordemos esos datos, 3% actual
de vivienda pública para pasar a un 20% para poder limitar los precios. Esta reivindicación la hice yo en su día cuando discutíamos de este mismo tema, que la única solución que existe actualmente para no limitar los precios, sino que la competencia sea más férrea y por ende los precios bajen, esto es oferta y demanda, es lo único que funciona en el mundo, la oferta y la demanda. Las cosas comunistas para los comunistas. La oferta y la demanda es lo único que funciona. Entonces, si tú quieres que los precios bajen, tienes que inyectar vivienda a la sociedad. Y resulta pues que sí, existe el Banco Malo, la Sareb, que son todas esas viviendas expropiadas. Vale, expropiadas no. Venga, va. No fueron expropiadas. Ahí me he pasado, lo reconozco. No fueron expropiadas, pero fueron quitadas a todas esas familias que pues se encontraron con que el negocio que le hicieron los bancos para comprar esas viviendas pues no era el más adecuado con las circunstancias en las que realmente estaban, ¿no? Entonces no pudieron pagarlas y por ende se encontraron que con la burbuja inmobiliaria las cajas de ahorros y los bancos se encontraron que se convirtieron en inmobiliarias, ¿no? Entonces, para rescatar a estos bancos y a estas cajas de ahorros que tenían este gran parque inmobiliario retenido porque los dueños no pagaban, pues se creó este Banco Malo y se adquirieron con dinero público se adquirieron estas viviendas, ¿no? Entonces el gobierno cerró el pasado viernes un acuerdo con sus socios prioritarios, Esquerra Republicana y EH Bildu, para desatascar la ley de vivienda. Dice, tras varios meses encallada en el Congreso de los Diputados. Esta norma bandera y compromiso de coalición desde el inicio de su andadura allá por 2020 se antoja el mejor revulsivo electoral para afrontar la campaña del próximo 28 de mayo. De hecho, el PSOE, que ha celebrado durante este fin de semana su conferencia municipal en Valencia, ha actualizado la inminente legislación con el eje de vertebrado del cónclave. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó para seguir desgranando algunas de las medidas que incluirá esta legislación, reservarse un anuncio potente. Este anuncio es que el Consejo de Ministros aprobará un plan para movilizar hasta 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler asequible. De estas 21.000 inmuebles se pondrán al servicio de los municipios y las comunidades autónomas y se impulsará el alquiler social en las 400.000 viviendas ya habitadas de este parque inmobiliario que contiene la Sareb. Ahora bien, vamos a hacer un pequeño cálculo y antes de abrir el debate. Ya me han robado el boli de aquí de mi escritorio. No, lo tenía yo hace un momento. Bueno, la tengo aquí apuntada. He hecho una búsqueda y actualmente, hoy, hay vivienda en general en alquiler, hay 4.200.000 pisos, casas, etcétera, viviendas disponibles para alquilar en toda España. Esto representa, vuelvo y repito, voy a usar la regla de 3, que es lo único que sé usar en matemáticas. Esto representa el 100% de la vivienda en alquiler en España. Ahora bien, nos dan el dato de que ya existe un 3% de vivienda pública a disposición. Por ende, son 126.000 viviendas actuales públicas que ya se están utilizando. Y va a poner a disposición 50.000 viviendas más que corresponden a la Sareb y que pasarán a alquiler asequible. 50.000 viviendas contra los 4.200.000, que es el 100% de la vivienda pública, representan el 1,19%. Por ende, nos faltan 1.200.000 viviendas para llegar al nivel ideal que ellos han calculado en un 25%, pero ya digo yo que es un 28% y un 30%, porque en toda economía, para poder realmente influenciar en el precio en algo de manera libre y legal,
tú tienes que inyectar mínimo un 30% de producto para que la competencia se vea realmente afectada y esta reaccione al precio de la vivienda. Ellos hablan de un 25% porque hablan de aquí a 2030, pero yo ni para ti ni para mí lo pondría en un 28% real para que realmente esa inversión que va a hacer el Estado sea viable y sea factible para influenciar en el precio de luego toda la demás vivienda que tengamos en alquiler, ¿no? Entonces faltarían 1.200.000 viviendas. La Sareb solamente consta con 50.000 viviendas disponibles ahora mismo. Entonces, ¿de dónde va a salir el resto? Querido Pedrito Sánchez. Nuevamente, esto simplemente es una bomba de humo para distraer y ganar electorados para las municipales y las generales a final de año. No tiene ningún otro sentido más. No tiene más. O sea, no hay manera ahora mismo. No hay ni siquiera dinero en las arcas del Estado para poder ponernos a construir como locos vivienda pública. No la hay. No la hay ahora mismo. Entonces, sí, es mi idea. Es lo que yo he dicho siempre. La única manera es inyectar vivienda. Pero es que ya estamos tarde. Ya estamos tarde. Esto se tenía que haber inyectado desde hace mucho tiempo. Me acuerdo cuando existía los PBO, la vivienda protegida de vivienda oficial, creo que era, no recuerdo muy bien. Fue una idea que no caló porque se dejó gestionar a empresas privadas. Entonces, no estoy diciendo que sea malo que la empresa privada, porque parece ser que parezco rojito yo ahora hablando que si privada, que si público, que si privada, que si público, ¿no? O sea, no intento contradecirme, sino que solamente al que esos PBO sean manejados por empresas privadas, hace entender que lo que único que hizo el Estado en ese, por eso quiero decir que el Estado no hizo nada en ese momento con esa propuesta de la vivienda protegida oficial, sino que fueron empresas privadas que cogieron esa encomienda del Estado e hicieron lo que pudieron con eso, pero bueno, conozco muchas historias de haber sido concedidas estas viviendas a personas que luego las ponían en alquiler, o incluso personas que luego se iban a vivir a otro país y vivían de las rentas que tenían en alquiler aquí esas viviendas, ¿no? Entonces no se hizo bien de ninguna manera, ¿no? Entonces a esto ha habido todo un montón de reacciones. Podríamos poner otro problema grande que existe en la juventud de hoy, que es el poder alquilar, y vemos pues reivindicaciones y escuchamos reivindicaciones como esta. Cuento todo lo que he gastado en alquiler, podría tener la mitad de un piso pagado. Pero a mí no me han dado facilidades. Yo no tengo unos padres que me hayan podido pagar 40.000, 60.000 euros de hipoteca. Yo no he tenido una pareja para formar un futuro. El banco no me da esas facilidades y llevo cotizados desde que tenía 18 años. Es inviable. O sea, mi futuro yo lo veo y a mí me da ansiedad. Es horrible. Que fíjate... Es horrible, realmente es horrible que esta juventud no tenga ningún tipo de apoyo a la hora de poder adquirir una vivienda. Yo he vivido estas circunstancias de pagar, diría yo, de pagar justos por pecadores. Hubo un momento en que la vivienda se regalaba, incluso se financiaba el 100% de la vivienda. Ahora tienes que tener una serie de ahorros para poder alquilar de hasta el 20%. Para poder comprar, perdón, de hasta el 20%, pues como entenderás, muchos jóvenes con la idea que se tiene hoy de vida, es imposible llegar a estos ahorros de un 20% de una vivienda de 100.000 euros que te puede costar en cualquier ciudad más o menos promedio, y más o menos, tampoco te digo el centro de Madrid, pero sí más o menos por ahí deben andar. Entonces,
Ese es otro tipo de reivindicación que se podría hacer con el tema de vivienda. Gente, yo me he visto en situaciones de pagar 800 euros de alquiler, pero de repente ir a un banco y decir, no, es que no, como no tienes el 20% de ahorros, por mucho que tú estés pagando 800 euros de alquiler, eso me dice a mí que no puedes pagar 300 de hipoteca, ¿no? Entonces, es lo que está sucediendo con el tema de la vivienda. Los jóvenes lo están sufriendo mucho y entonces ahora viene el PP y se sube al carro porque para mí últimamente el PP es... si muchos dicen que el PSOE parece ya más de derechas que de izquierdas por todo lo que está haciendo, pues yo diría exactamente al revés, que el PP ya parece más de izquierdas que de derechas por subirse al carro y sumarse a estas reivindicaciones y hacer propuestas absurdas como dice el PP, ¿no? Es decir, el PP propone avalar con el 15% la compra de vivienda para jóvenes y la fianza de alquiler para rentas bajas. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentará este martes la propuesta a una materia de vivienda de su partido que incluirá propuestas como avalar con un 15% la compra de la primera vivienda para jóvenes, así como el coste de la fianza del alquiler para rentas medias y bajas. Además, planteará medidas para hacer frente a la ocupación ilegal, que a su juicio es una ausencia clamorosa en la ley presentada por el gobierno del PSOE y Podemos. Bueno, ahí sí tiene razón que la parte de la ocupación es algo que seguramente va a faltar en cualquier propuesta de ley sobre vivienda del partido PSOE y Podemos, faltará. Entonces, esta propuesta del PP llega tarde. Es una propuesta que a mí lo único que me da a entender es que, bueno, vamos a proponer algo para que parezca que nosotros también estamos trabajando, que realmente esto nos preocupa, pero bueno, un 15%. Yo no sé de dónde sacan estas cifras, de verdad. Es que yo necesito que alguien explique. O sea, que es muy fácil ponerse en un atril y decir, vamos a avalar con el 15% las compras de primera vivienda a los jóvenes. Primero, ¿quiénes son jóvenes? Segundo, el 15%. ¿Has calculado realmente cuántos jóvenes se quieren emancipar a día de hoy que necesitan una vivienda y a los cuales tú les vas a avalar con un 15%? ¿De dónde va a salir todo ese dinero? O sea, esto no es tan fácil. Si ya hablamos que liberar 50.000 viviendas de la Sareb no va a ser nada, además que estaba averiguando y la mayor parte de las viviendas de la Sareb, sorpresa, están en Barcelona o ciudades como Valencia y demás, y poco más. Creo que había algo por Murcia, algo así, pero poco más. La gran mayoría, más del 70%, están, sorpresa, en Barcelona. Entonces, al resto de España, esto, por eso digo que es que 50.000 viviendas, si sacan los cálculos, no va a hacer nada ahora mismo. O sea, no es una solución. Eso no es una solución. Simplemente es un parche para aparentar que se está haciendo algo de cara a las elecciones. Y esto del 15%, pues a mí me parece que intentaré averiguar un poquito más. Yo me lo he comido así de repente. Entonces, es un poco forzado estas cosas, ¿no? Entonces, ese es el panorama de hoy con la vivienda. No sé, Joana, a ti qué te parece todo esto. ¿Qué podríamos sacar? No sé, es que no sé ni por dónde agarrarlo, de Aquí hay verdad. poco que sacar. Aquí hay poco que sacar, Javi. Bueno, para empezar, de la prensa que yo he estado consultando, Sí. parece que el Sareb no tiene 50.000 viviendas ni locos, ¿vale? Tiene bastantes menos. De esas bastantes menos que tiene, la inmensa mayoría están en un estado lamentable porque no se han mantenido y están sin construir, tienen defectos inmensos como que le han arrancado el cableado, le han arrancado puertas, ventanas, rejas, todo lo que se tercie. Y las que están un poco mejor están ocupadas, ¿vale? Claro. Entonces, ahí, bueno, Pues se han lanzado, claro, con un fin puramente electoralista, a ver de dónde lo sacan. Y bueno, yo creo que la experiencia ya nos ha dicho a lo largo de la historia que cuando se intentan controlar los precios de esa forma y se intenta controlar un mercado,
el precio sube de Claro. manera natural. Eso no es que yo esté siendo una genio y una iluminada, eso nos lo ha dicho las tendencias del mercado a lo largo de la historia. Entonces probablemente lo que va a pasar es que con razón los propietarios van a estar mucho más reticentes a Jesús María José, van a estar más reticentes a alquilar, Ujú. va a empeorar aún más el problema de la vivienda Claro. y no sé lo que terminará pasando, no sé qué idea iluminada se les ocurrirá para solventar el haber empeorado aún más las cosas. No lo sé, la verdad, no lo sé. A mí la verdad que me sorprende mucho, simplemente, bueno, no me sorprende que estén haciendo esto de cara a las elecciones, me sorprende mucho pues eso, ¿no? Que incluso haya gente que se crea que esto es un avance, ¿no? Como diciendo, al fin estas 50.000 viviendas van a servir para algo, ¿no? Al fin mi dinero de mis impuestos que se utilizó para rescatar a los bancos al final va a servir para algo, ¿no? O sea, la gente se llena la boca de una manera que digo, Dios mío, si supieran, ¿no? Y ahora pues eso, ¿no? Si nos sumamos a los datos que tú acabas de dar, pues si ya no son 50 y son 30 y de las 30, 10.000 están devastadas y de las otras 20 que quedan, 5.000 están sin terminar de construir y las otras 3.000 están ocupadas, pues resulta que al final nos quedamos en simplemente una reivindicación de campaña electoral que no va a servir para nada, ¿no? Y eso de topar los precios del 2% y 3%, pues lo dicho. Habrá gente que diga, pues ya no lo alquilo, prefiero dejarle la casa a mi sobrino y que la disfrute y ya está. Pero y lo maravilloso que es que mientras hablamos de las casas que tiene el Sareb y si le faltan las rejas o tienen el suelo de terrazo, no hablamos del Tito Berni y del caso de María Gama. Claro, Por favor, exactamente. David, es que no Exactamente. estás en nada, macho. No No, estás no, en no, no, nada. no. Es que De es que verdad. le sigo la corriente a esta gentuza, de verdad. Caigo en su juego y es lo que tiene. Tanto decir noticiero independiente, al final nos llevan por su camino. ¿Tú te has dado cuenta que nos dirigen al final? ¿Eh? A ver si espabilamos porque nos comen, ¿eh? Nos comen. Te lo digo. Tienes razón. De verdad que sí. Estamos siguiéndole el juego con todo esto. De verdad que sí. Es una lástima, es una pena. De verdad que esto esté sucediendo, ¿no? Y luego te encuentras pues cosas como que páginas web como Idealista, por ejemplo, se sepan mejor los cálculos. Acabo de encontrar ahora una noticia de Idealista del 6 de marzo de 2022. Dice, España necesita 1,2 millones de viviendas de alquiler para cubrir la demanda según Sevilla, no sé quiénes son. Es una asociación. ¿Cuánto he dicho yo? Pues eso, 1.200.000. El 28%. En España hay 4,2 millones de viviendas en régimen de alquiler, de los cuales solo un 5% están en manos de instituciones. Yo he puesto un 3, que es lo que decían ellos. Bueno, aquí dicen un 5. Por lo que para paliar el desequilibrio entre oferta y demanda, en las ciudades tensionadas hacen falta 1,2 millones de viviendas adicionales de aquí a 2030, según Savich Aguirre Newman, que no sé quién es. No sé quién es, pero bueno. Una web como Idealista, que realmente son los expertos y realmente los que... expertos, ¿no? Son los que controlan realmente la información en relación a precios de alquiler, zonas y todo eso, que realmente tienen muchos más datos que el INE en relación a vivienda, pues han sacado estos cálculos como los que he hecho yo hace un rato, ¿no? Entonces, pues es lo que podemos leer. Hasta aquí podemos leer, decían en el 1, 2, 3, ¿no? A ver qué se les ocurre a esta gente a partir de ahora. Tenía otra por aquí. Tenía otro TikTok que no recuerdo. No sé por qué no me sale aquí. Haciendo también una reivindicación. ¿Dónde está? No lo tengo. Lo he perdido. Estaba aquí, pero lo he perdido. Que hacía una reivindicación más o menos parecida, sobre todo en los jóvenes, que parece ser que ahora es lo que más nos preocupa, pero también hacía una reivindicación en torno a las personas mayores, ¿no? Que se encuentran, tenemos un porcentaje muy alto de mujeres, sobre todo mayores, solteras, solas, solteras porque han enviudado muchas de ellas o lo que sea, mucha mujer mayor viviendo sola, que se encuentran con que su pequeña pensión muchas veces no les llega para ni siquiera, y muchas de ellas viven en alquiler. Parece mentira, pero muchas de ellas viven en alquiler. Y estaba en un TikTok que tenía
pero no recuerdo, o sea, no sé por qué, no lo tengo aquí. Es que hay varios TikTok que no sé por qué no me los guarda en su sitio correcto. Lo buscaré y lo volveré y lo traeré. Así que poco más, chicos. Yo eso es más o menos lo que tenía preparado para hoy. Tengo un pequeño TikTok, no sé si seguís esa cuenta en TikTok que se llama El Mundo Today. Joana, no sé si la has escuchado alguna vez, alguna noticia del Mundo Today. Sí, sí, ¿Sí? sí. Vale. Voy a poner uno, ¿de acuerdo? Y es un poquito largo, pero yo me lo he pasado muy bien escuchándolo. La verdad que está muy, muy, muy divertido. El Mundo Today es una cuenta de TikTok y no sé si tendrá más redes sociales. Me imagino que es. Fuma, afeítale la axila. Cuantos más partidos Espera, de izquierda, espera. más posibilidades de ganar para la Y izquierda. no para, ¿eh? Es muy buena. Espera. Joder. El Mundo Today es una cuenta, al menos de TikTok, es donde yo les sigo. Y es una cuenta de humor, ¿de acuerdo? Es una cuenta de humor. Pero dan las noticias, pues eso, ¿no? En carácter de humor. Y mucha gente, me llama muchísimo la atención, que luego tú ves Twitter, muchos Twitter, haciéndose eco de las noticias del Mundo Today, tomándolas como que si fueran en serio, ¿no? Entonces, es una manera de ten cuidado que te la están colando, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta, ¿no? Y este me hizo mucha gracia porque hace en relación a matemática pura, dice, cuantos más partidos de izquierda, más posibilidades de ganar, ¿no? Hace este chiste, este gag con toda esta proliferación que existe siempre cada vez que hay nuevas elecciones, como nacen nuevos partidos de izquierda, pues como ahora el de Sumar, o podemos también dar el pequeño dato, que no sé si os habéis dado cuenta, pero nuestro querido amigo Pablo Iglesias ha vuelto, ahora sí, de verdad. Antes estaba en las sombras, antes estaba en sus... Porque se le está descontrolando el rebaño. Se le está Exactamente. descontrolando el rebaño, Javi. Exactamente. Y lo que antes era Podemos, luego pasó a ser Unidas Podemos, ahora ha vuelto a ser Podemos. O sea, no sé si os habéis dado cuenta de eso. Y después de las generales se van a llamar Lo que pudo ser y no fue. Entonces, se han hecho un partido político muy minimalista. Ya estoy recibiendo propaganda política en mi buzón de Podemos. Inmobiliaria pública madrileña, hablan por aquí en un panfleto de precios del alquiler establecido por la Comunidad de Madrid, oficinas en todos los municipios y distritos, gratuitos, se acabaron los costes de agencia. No sé qué les parecerá a las agencias inmobiliarias esta reivindicación, de verdad. Las garantías de pago las pone la Comunidad de Madrid y no el inquilino. Incentivos fiscales para el propietario y ayudas a la rehabilitación. Esta es Alejandra Jacinto de Podemos. Reivindicaciones de Podemos. Ya están inundando los buzones. Lo hablábamos el viernes pasado, el domingo, perdón, en el aguacate sin hueso, los nuevos métodos de comunicación. Pues Podemos sigue haciéndolo de la manera tradicional, matando árboles y demás. Entonces, tanto que reivindican, pues aquí os los estoy enseñando en el Twitch, lo que me han mandado de Podemos, ¿no? Me ha llamado muchísimo la atención pues ese cambio de nombre continuo por el cual sufren, que parece ser que van cambiando las cosas, y Pablito Iglesias pues ha vuelto de nuevo a las andadas, ¿no? Entonces este TikTok del Mundo Today, que dura unos 2 minutos y medio, hacen esta reivindicación y estas matemáticas puras, como ellos lo dicen, y lo que la izquierda cree que pasa cuando proliferan los partidos políticos de izquierda, ¿no? Es muy gracioso, vamos a verlo. A Palomo que fuma, afeítale la axila. Cuantos más partidos de izquierda, más posibilidades de ganar para la izquierda. Es muy buena noticia que haya nuevos partidos de izquierda. De hecho, hay pocos candidatos de izquierda ahora mismo. Ojalá hubiera muchos más. Estamos leyendo muchos análisis y nos preguntamos cómo puede ser una mala noticia para nadie que haya más de un partido
de izquierdas. Con el acto de presentación de Sumar, el proyecto de Yolanda Díaz, se pone en marcha otra vez un ciclo que ya es conocido para toda la izquierda española, que es el ciclo de la esperanza y la ilusión. A más partidos de izquierdas, más ilusión y también más votos. Es puro sentido común. De hecho, es un movimiento estratégico increíblemente astuto por parte de la izquierda española. Para aclararlo, por ejemplo, si con un partido la izquierda acapara, pongamos por ejemplo, hipotéticamente, 1 millón de votos, con 2 partidos hablaríamos de 2 millones de votos y con 3 partidos de 3 millones de votos y así sucesivamente. Es una solución que asegura una victoria electoral aplastante de cara al próximo diciembre. Es matemática básica, es matemática básica. Nada ilusiona además más a la izquierda que tener muchas opciones que elegir. La izquierda española es a día de hoy como Netflix, que te puedes pasar horas y horas mirando el menú sin saber qué elegir porque todo es buenísimo y al final te quedas dormido en el sofá con una sonrisa en los labios de pura ilusión. Recapacitando, en la izquierda española ahora mismo tenemos Unidas Podemos, tenemos Sumar y tenemos el PSOE. Y en la derecha española tenemos a Vox, tenemos al Partido Popular y tenemos también al PSOE. Por tanto, izquierda y derecha ahora mismo están empatadas. Creo, honestamente, que deberíamos fundar otro partido de izquierdas más para tener una ventaja electoral clarísima el próximo diciembre. Es por eso que animo al youtuber y podcaster Pablo Iglesias a que se atreva a dar un paso al frente de una vez y él mismo forme un nuevo partido político, ya que ahora mismo no está en ninguno. Ojalá ver además algún día a alguien como él en política, ocupando quizá un cargo importante. Yo creo que francamente las cosas en la sociedad española serían muy distintas. Y por cierto, un último apunte: Yolanda Díaz ha dicho que quiere ser la primera presidenta de la historia de España, la primera mujer presidenta de la historia de España. Le pediría a Díaz que no asumiera el género de todos los anteriores presidentes. A palomo que fuma, aféitale la axila. Muy bueno. La verdad que está muy bueno. Eso de asumir el género de los demás presidentes es lo último, es lo último. La verdad que ha estado muy bien. Y luego tenía otras pequeños audios que poner de nuestro querido Pablo Iglesias, con esto de que vuelve a la política. Estuvo en una entrevista en el programa El Ágora de Hora 25 y le hicieron varias preguntas. Yo voy a ir directamente a los... a ver si puedo poner... aquí, por ejemplo, hay uno que dice: no pienso callar. No pienso callar por mucho que se molesten. Esto es un comentario de Pablo Iglesias en esta entrevista, que tampoco quiero desperdiciar, que lo podáis escuchar. Pide Yolanda Díaz que dejes volar a la gente y sus liderazgos. No lo haces. Yo hago lo que me ha pedido mi secretaria general que haga. Yone, que es una mujer muy pragmática, me dijo un día: mira, Pablo, tú eres uno de nuestros principales activos en los medios de comunicación, básicamente porque no hay casi nadie en los medios de comunicación que defienda las ideas de Podemos. En casi todas las teles, en casi todas las radios, hay alguien que defiende las ideas del PP, las ideas del PSOE, incluso las ideas de Más País, pero de Podemos es rarísimo. De hecho, hay muchos expolíticos que les llevan a televisiones estatales. A mí me han intentado invitar a alguna y alguien desde arriba llama para decir ni hablar. El único lugar que se oye en toda España en el que yo puedo hablar es aquí, en la SER. Hablo aquí, hablo en TV3 y hablo en RACU. Y luego, pues sí, mis cosas de Canal Red, que están muy bien, pero es una cosa modesta. Y Yone fue muy clara: necesitamos que haya una voz que esté en el mayor número de lugares posibles para que defienda nuestras ideas, porque es que nuestras ideas en las teles y en las radios no las defiende nadie. Y yo estoy a disposición de mi secretaria general y no me pienso callar, por mucho que a algunos les moleste lo que yo pueda decir. Creo que lo expreso con educación y con respeto hacia todo el mundo y además creo que es una cosa buena para mi partido y me lo han pedido y lo voy a seguir haciendo. No nos olvidemos que este señor, todo esto que acaba de decir, este señor fue vicepresidente del gobierno. Fue vicepresidente del gobierno. ¿Qué mayor micrófono para decir y poder hacer lo que él quisiera que ser vicepresidente del gobierno? No tuvo huevos. Este señor no tuvo huevos. Simplemente lo de trabajar no le gusta. A este señor le gusta estar en los tumultos y estar gritando y estar
exponiendo sus ideas y convenciendo a gente con menos de 2 dedos de frente. Eso es a lo que él se dedica, no se dedica más. En el momento que le das la potestad de decir, pues toma, venga, ahora, todo eso que hablas, venga, ponlo en práctica, vicepresidente del gobierno. ¿Ahora qué? Se cayó como una puta, no fue capaz. No fue capaz de nada. Y ahora este tío en una entrevista de la SER se pone a decir que él no se va a callar por mucho que a la gente le moleste. Si es que puedes hablar todo lo que quieras en tus cosas, como dices, ¿no? En tus otras mierdas varias, ¿no? Como decía el de El Mundo Today, ¿no? El podcaster y youtuber Pablo Iglesias, pues que haga sus mierdas y que le siga escuchando la misma mierda de gente que le sigue escuchando a este hombre. Entonces, pero que no se nos olvide que ya tuvo un micrófono como la vicepresidencia del gobierno y que no fue capaz de hacer absolutamente nada. Entonces, yo estoy dispuesto de que mi secretaria general, y no me pienso callar por mucho que a algunos les moleste, pues no sé a qué se refiere realmente. Porque ya te digo, cuando tuvo la oportunidad no hizo nada, ¿no? Entonces, eso es una pequeña entrevista que le hicieron en Cadena SER, otra cadena pues como La Sexta, que ya sabemos de qué palo van, pero bueno, que son cositas que llegan a mis oídos y me gusta escucharlas porque esto no se puede dejar pasar porque la gente se olvida muy temprano de la realidad. Adelante, Joana. No, que lo que le pasa realmente a Pablo Iglesias es otra cosa. Lo que le pasa a Pablo Iglesias es que se ha dado cuenta que ha pasado a la más completa inopia, al ostracismo político, y que no tiene ya ninguna relevancia. Es que Pablo Iglesias forma parte ya del pasado, no se habla ya de Pablo Iglesias, y entonces, bueno, pues su ego, que es más grande que el Palacio de la Moncloa, necesita hacerse ver de nuevo y decir esa frase de quien le moleste. No es que no molesta, es que ya eres irrelevante, ¿entiendes? O sea, has perdido toda credibilidad, tu proyecto político está muerto, tu proyecto político ha fracasado, has elegido mal a tus compañeros de viaje. ¿Quién queda de los Podemos originales? Tú ten en cuenta que los que empezaron con él han creado un nuevo partido político, se han ido a Venezuela a robarle dinero a los venezolanos para hacer esos informes de 10 páginas por 500.000 euros, etcétera, etcétera. En definitiva, eliges a Yolanda Díaz por delante de los que fundaron contigo el partido y ahora Yolanda Díaz sale diciendo que eres un machista, un retrógrado y que ella misma estaba en contra de su propio nombramiento. Yo ante todas estas afirmaciones me pregunto que dónde está la dignidad si tú estás en contra de tu propio nombramiento, pues si te queda un ápice de cordura y de coherencia dices, no, mire usted, no acepto el cargo. Pero claro, ¿cuándo se hubiera escuchado a Yolanda Díaz en este país si no la llega a hacer Pablo Iglesias vicepresidenta del gobierno? No la escucha ni su padre. Es garantizado, ¿entiendes? Para que ahora pague como pagan. Bueno, pues si entre ellos son tan traicioneros, imagínate lo que pueden llegar a hacer contra sus adversarios políticos y contra los ciudadanos que no piensan como ellos. A partir de ahí hasta una idea. Así es. Poco más, chicos. Yo creo que hasta ahí podíamos... a ver, nos dice Yuma Thurman, dice, bueno, no creo que todos los que le siguen sean mierda de gente. En mi opinión, lo que ocurre es que este ser es que usa siempre el discurso pasional y hay muchas personas que son más pasionales que racionales. Bueno, eso se llama demagogia. Claro, es que... No es pasión, es demagogia. Claro. Es que decir, no sé, sí, o sea, no sé, a mi parecer, la gente que se cree este discurso no tiene, o sea, lo siento mucho. O sea, le podemos llamar mierda de gente, como lo he dicho, y reivindico en esas palabras, pero, o sea, eso me parece poco, Yu. La gente tiene que empezar a entender que con su voto no es cuestión pasional. No es yo ni ser más racional. Hay que ser pragmático. Hay que ser poner las cosas frías encima de la mesa y pensar un poquito. Simplemente. Y lo único que se pide a la gente es que intente indagar un poquito más de lo que está sucediendo. Pero claro, eso no es fácil. A pesar de que vivimos en pleno siglo XXI y tenemos toda la información a nuestras manos. Yo entiendo que eso no es fácil, sobre todo para personas mayores
y para personas jóvenes que de repente están a otra cosa, ¿no? A verlas venir y a disfrutar de la vida, pues como hemos hecho todos en nuestros debidos momentos, ¿no? Pero en el momento en el que toca decidir a quién vas a votar, si lo haces de manera pasional, lo siento mucho, no lo estás haciendo bien. O sea, ya está. O sea, no sé cómo, es que no sé cómo explicarlo de otra manera, sin de repente ofender, como parece ser que he hecho haciendo ese comentario. Pero no sé, o sea, es que no llego más allá. Y mi voto no vale más que el tuyo, ni el tuyo vale más que el mío. Simplemente estoy diciendo que el voto que tú vayas a hacer sea consensuado. Que después de consensuarlo, tú sigues votando a Podemos. Pues ole, estás en todo tu derecho. Esa es tu libertad de voto. Pero que dentro de tu conciencia quede claro que lo has hecho porque lo has consensuado. No porque te ha gustado la frase de turno que ha hecho Pablo Iglesias en una entrevista y ha dicho, sí, esas reivindicaciones y ese puño en alto constantemente. Eso déjalo para las manifestaciones. No vale para más. Entonces, es lo único que yo suelo recomendar a la gente. Que se involucre un poquito más. No estoy diciendo que te vuelvas loco como nos volvemos algunos con la política, sino que te involucres un poquito más y que abras un poquito más los ojos. Por eso cuando yo pongo este audio de Pablo Iglesias, a mí lo que dice, dentro del contexto en el que no existiera más nadie y sea un político que acaba de salir y diga, pues por mis cojones, a mí me da igual que lo que diga la gente, me da igual, yo voy a decir lo que opino. Pero ¿qué es lo que pasa? Que este señor ya tiene un bagaje electoral. Por eso yo recalco y digo, no se nos olvide que este señor fue vicepresidente del gobierno. Que fuera de sus programas de YouTube, de sus programas de radio, de estas entrevistas en la cadena SER o de las veces que le puedan invitar a cualquier programa de La Sexta, mejor micrófono que ser vicepresidente del gobierno no lo va a tener en su vida. Entonces, reivindicar ahora o sumarse a decir, me da igual lo que diga la gente, me suda, pues chico, o sea, estás perdiendo toda credibilidad. Por eso digo que no se nos olvide. Que no se nos olvide que este señor estuvo y tuvo las herramientas todas en su poder para poder hacer lo que él quiso hacer, lo que él tanto reivindicaba en porque estos programas y estas entrevistas, ya él iba antes de ser vicepresidente. Ya él tenía el programa de La Tuerca y todos esos. O sea, ya los tenía y ya era muy visto, ya era muy conocido. Llegó al poder. Como quien dice, toda esa gente que le creyó por pasión les dio el poder. Les votaron. Les dio el poder. Y llegó al poder. Y fue vicepresidente. ¿Y qué duró? ¿3 meses? ¿Medio año? ¿Cuánto duró? Si no duró nada. Pues si no le dio tiempo al maletín a darle la primera capa de cera. No llegó. ¿Entiendes? O sea, es que, o sea, ¿y ahora qué? Y ahora volvemos otra vez a lo mismo. Entonces ya no es que la gente sea pasional, es que la gente es imbécil. La gente que se cree esto es imbécil. Porque esto es lo mismo de hace 3 años atrás, cuando tuvo la oportunidad de estar ahí y hacer lo que él quiso hacer. Y no hizo nada. Entonces la gente que vuelve y se crea esta mierda ahora que vuelve a Podemos, porque por eso Podemos le ha cambiado el nombre, pues entonces es mierda. Y punto. O sea, ya está. Eso es a lo que voy. Por eso es que cuando yo pongo estos audios, recuerdo a la gente que esto que dice que puede sonar muy bonito, sí puede sonar muy bonito. Y vuelvo y repito, si fuera uno que acaba de salir de debajo de las piedras y dice, hostia, mira, uno que quiere venir a cambiar las cosas. Pues vale, pues de repente le das el beneficio de la duda. Pero una persona que ya lleva 3, 5, 6 años haciendo lo mismo, que le das esa oportunidad y no hace nada, pues chico, si le sigues creyendo... nos dice... Yuma Zurman dice, por eso quizás los jóvenes de 18 años votan a Podemos al principio y al cabo de 3-5 años cambian por completo de visión por haber madurado más las ideas. Puede ser, claro, sí. Por eso, exactamente. Reitero, no creo que todos sean mierda de gente, pero respeto tu opinión y tus argumentos. Gracias. A ver, si yo entiendo que de repente decir mierda de gente es despectivo y puede ofender y... O sea, pero quiero que se me entienda a lo que quiero llegar. Yo no estoy... Es que no quiero caer en eso, Yuma. O sea, lo siento.
O sea, no quiero caer en lo políticamente correcto. O sea, mi programa no va de eso. Porque ya eso es una cuestión que sí me gustaría haberlo tenido. Es un problema que tengo, ¿no? Porque como decimos tantas cosas en tantos programas a la vez, pero hay justo en un programa en el que hicimos un pacto, estábamos en estéreo, y yo hice un pacto con la audiencia en la que dije que yo no iba a caer en lo políticamente correcto nunca, a pesar de cómo sonaran mis opiniones. Porque para eso es lo que he venido yo aquí. Porque yo no gano nada siendo políticamente correcto. Lo criticábamos, me acuerdo que lo criticábamos cuando hablábamos del podcast de Jordi Wild. Jordi Wild, cuando empezó en YouTube, era súper ácido, era súper agresivo, tenía unas opiniones brutales. Ah, me acuerdo, lo hablábamos cuando Jordi Wild tuvo que escribir una carta pidiendo disculpas a Irene Montero porque había dicho en uno de sus programas que Irene Montero era... ¿Cómo fue que lo dijo? Era algo muy despectivo, la verdad que fue súper despectivo de Irene Montero, algo súper agresivo. Y le cayeron tanto la gente encima, porque es uno de los es el podcast en español más escuchado del mundo, el podcast de Jordi Wild. The Wild Project se llama el podcast, por si no lo conocíais, que seguramente sí. Pues hizo un comentario, es que no sé si estará por ahí. Comentario Jordi Wild, Irene Montero. Me reafirmo en mucho lo que dije Jordi Wild sobre... Estos son 10 minutos. Jordi Wild concluye su polémica sobre Irene Montero invitándola a su podcast. Veo mis propias imágenes y siento vergüenza ajena. El streamer se hizo viral hace unos días por un vídeo en el que criticaba la capacidad intelectual de la ministra. Así lo dijo. Capacidad intelectual de la ministra. Pues le cayó el mundo entero encima porque hizo ese comentario y tuvo que escribir una carta pidiendo disculpas a Irene Montero por haber hecho esa afirmación de capacidad intelectual. Y bueno, y te puede gustar más, te puede gustar menos ese comentario. Igual de repente, capacidad intelectual, pues igual de repente es un poco despectivo más que nada por las personas que realmente sí tienen una capacidad intelectual disminuida, incluirlos dentro de Irene Montero, pues igual realmente la ofensa es para otros y no para ella, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de esta noticia, yo criticaba mucho a Jordi Wild por eso. Porque Jordi Wild siempre ha tenido estos comentarios que pueden sonar despectivos, pero no dejan de ser mi opinión hacia algo que está sucediendo en ese momento. Pero simplemente como se saca de contexto, como esto que yo acabo de decir ahora, de mierda de gente, se puede sacar de contexto y se puede utilizar. Y de repente en un rango de visualizaciones como las que tiene Jordi Wild, pues a mí me pasaría lo mismo, que la gente vendría y me diría que eso es gratuito y que no debería de pasar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo estoy diciendo mierda de gente y estoy hablando generalizado sobre un votante de Podemos. Si tú te das por aludido, pues ese es tu problema. Aquí el ataque fue directo a Irene Montero. Entonces, es completamente diferente y él sí tuvo que realizar eso, pero vuelvo y repito, yo no quiero caer en esa cosa y voy a ser consecuente con todos los comentarios que yo pueda hacer aquí, porque para eso estoy. O sea, no he venido yo aquí a reírle la gracia a nadie. O sea, no quiero que nadie venga a decirme nada. O sea, lo siento. O sea, puedes estar en contra de lo que estoy diciendo, por supuesto, estás en todo tu derecho de estar en contra, pero yo no me voy a estar rectificando constantemente cuando alguien venga y me diga, es que, Javier, es que eso... Lo siento. Hay una frase que suelo decir mucho a la gente que me conoce y es que yo no vengo aquí a hacer amigos. Entonces, vengo a expresar mi opinión. El eslogan de mi canal es: le dan un micrófono a cualquiera, como a mí no, me lo he comprado, aquí está y digo lo que me salga de los huevos. Quiero que me entiendas, Yu, lo que quiero... a ver, nos pone por aquí... te he entendido, pero piensa que no todo el mundo tiene la misma capacidad o madurez intelectual y por eso se creen discursos demagogos. Sí, por supuesto, lo entiendo.
Lo entiendo, lo entiendo. Y es la parte didáctica que intento hacer yo aquí. Es la parte didáctica que intento hacer y que me gustaría que llegara más gente de esta índole, y me gusta escuchar a estas personas. Tengo un reto personal en mi trabajo porque conozco 2 o 3 personas que son así, votantes férreos de Podemos, y tenemos unas discusiones y unas... esto que hago yo aquí es pasar el rato. O sea, mi trabajo realmente es con esas 3 personas de intentar hacerles entender que todo lo que dicen esta gente no es tan fácil como entender eso, ¿no? Entonces, es la parte didáctica. Pues sí, son algo imbéciles o limitados, pero a los jóvenes hay que darles la oportunidad del cambio, que aún pueden estar en su fase de ajuste. Yo conozco muchas personas jóvenes capaces de hacer el cambio y que muchas veces no se les da la oportunidad por el simplemente hecho de ser jóvenes, y que entendemos que estamos en un mundo en el que la política está hecha para personas mayores, ¿no? Y por eso vemos partidos o países con presidentes con 78 años como tiene Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese es otro comentario que yo he hecho muchas veces, y yo limitaría la política para personas no mayores de la edad de jubilación. Por ejemplo, en verdad no dije eso, me he corregido yo mismo. Lo acabo de hacer, algo que dije que no iba a hacer. Lo acabo de hacer. Dije 50 años. Yo no dejaba que alguien mayor a 50 años, a día de hoy, con la tecnología de hoy, o sea, yo categorizo hoy en día, y es un comentario que me han criticado mucho, y lo dije en estéreo en su día, lo he dicho varias veces aquí, creo que Joana me ha dicho, lo ha escuchado alguna vez, a cómo está el mundo hoy, con la tecnología, las capacidades y a la velocidad que está yendo todo, una persona hoy con 50 años no está capacitada para entender a la velocidad que va el mundo. Una persona hoy con 50 años, o sea, que quiere decir que nació hace 50 años, en el 73, no está capacitada para entender el 100% de todo lo que está sucediendo en el mundo. No está, porque está adoctrinada sobre muchas cosas que se han asumido en el mundo y que han pasado desapercibidas, y que el día de hoy esas personas creen que eso es un dogma. Y hablamos de cualquier tipo. Y es un comentario que he hecho muchas veces y que se me ha criticado porque estoy desvalorizando a las personas mayores de 50 años. Y no es eso. Hay personas mayores de 50 años capaces de hacer muchas cosas, pero la gran mayoría viven bajo un adoctrinamiento de la época. Y los que nacieron después, me incluyo en esa época, estamos ahí. Estamos rebañando, porque ya nacimos en una época donde las computadoras ya estaban proliferando. Yo recuerdo que ya con 7 años yo tenía un ordenador, entonces llegó el internet poco más, entonces, pero vas a ir rebañando, vas rebañando. O sea, yo hasta después, y luego entramos en una época en la que se abandonó todo, ¿no? Esos niños nacidos en el año 2000, 2010, pues que ahora tienen 20 años, 18, 20 años, 25 años, pues tú hablas mucho con ellos y están a otra onda ahora mismo. O sea, no han entendido nada. La educación se ha perdido, las escuelas no se enseña lo que realmente es importante. Entonces, es un problema encontrar un equilibrio, pero yo confío en que la juventud, tarde o temprano, aparecerá una generación que pueda realmente generar un cambio. Una generación que realmente pueda generar un cambio, ¿no? Y por supuesto que a mí me gusta que digas lo que piensas sin matices. Gracias, Yu. Agradezco que hagas ese comentario. Intento, pues eso, ser natural, lo más natural posible, y vuelvo y repito. Si hice yo esta pequeña inversión que hice para salir a las redes, que ya llevaba muchos años haciéndolo en Twitter, en el momento en el que Twitter se convirtió en la cloaca y ya no se podía tener un debate sano,
pues fue que decidí entonces salir a las redes de esta manera, ¿no? Tanto visualmente en Twitch como en estos canales donde